te presentamos tu vitamina T de hoy. Teoterapia, amor de Dios para tu sanidad y tu crecimiento. Disfrútala y compártela con otros. Vivir sin angustia y sin miedo. Ese es el tema que tu familia iglesia tiene para ti hoy a través de nuestra vitamina T. Así es que bienvenidos. Vamos ahora a la palabra de Dios. Esta vez al Evangelio de Juan, el capítulo 14, los versículos 26 y 27 que dicen así: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Hermosas palabras que nos desafían a vivir sin esa incertidumbre que a veces se ha convertido en algo normal, una incertidumbre que produce una angustia, incluso miedo sobre lo que va a venir para mi vida y sobre lo que va a venir aún para las personas que amo. Pero es hermoso entender que cuando vamos a la palabra de Dios, Él nos da una respuesta para que podamos vivir en paz, que es una hermosa palabra, pero difícil de aplicar. Sin embargo, la palabra de Dios nos da las pautas a través de este pasaje. Primero empieza hablando de un abogado defensor, refiriéndose al Espíritu Santo. Y es que hay alguien que tiene la función de estar con nosotros, de acompañarnos, de enseñarnos la palabra de Dios, de enseñarnos la voluntad de Dios. Y ese es ese abogado defensor. Y usted y yo lo vamos a conocer y vamos a entender la plenitud de accionar cuando leamos la palabra de Dios, cuando la Biblia realmente se convierta en ese alimento diario necesario para nosotros como hijos de Dios. Continúa el pasaje diciendo: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y mire cómo se conecta el conocimiento de la palabra de Dios con dos cosas fundamentales: tener paz en la mente y en el corazón. ¿Y por qué la palabra de Dios, que siempre es sabia, completa y sobre todo acertada, habla de estas dos cosas? Paz en la mente, porque en la mente es donde se forman las fortalezas mentales que limitan nuestra vida, las fortalezas mentales que impiden que usted y yo conozcamos a plenitud a nuestro papá. Por eso necesitamos de la palabra de Dios y del accionar del Espíritu Santo para liberarnos de esas fortalezas y poder tener, como dice la palabra, paz en la mente. Pero también habla y el corazón, que es el centro de la voluntad, que es al fin y al cabo el que va dirigiendo, va marcando las pautas de mi vida. ¿Y qué más anhelamos nosotros como hijos de Dios? Que nuestra voluntad esté alineada con la voluntad de Dios, que nuestro corazón sea conforme a la voluntad de Dios. Por eso necesitamos al abogado defensor y por eso necesitamos conocer a ese abogado defensor a través del estudio de la palabra de Dios. Dios me dice específicamente en esa palabra cómo es que Él va a lograr liberarnos del miedo, de la incertidumbre. Dice, es decir, al Espíritu Santo, que les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Y entonces es el Espíritu Santo el que tiene esa función de traernos a nosotros a memoria, de enseñarnos como un papá a su hijo las cosas que nosotros debemos aprender. El Espíritu Santo nos va a ir revelando en base o conforme a el conocimiento que tengamos de la palabra de Dios. Porque si usted no conoce el plan de Dios, no conoce a Dios,
todavía más importante a través de la Biblia, no hay material para enseñar, no hay material, no hay recursos para que el Espíritu Santo nos recuerde. Pero una vez que usted y yo conocemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a enseñar y nos va a recordar. Y así nuestra vida se va a convertir en una vida estilo Dios, donde nosotros apliquemos la palabra de Dios, donde el fruto de la presencia del Espíritu Santo sea evidente en nosotros. Y entonces así no tendremos angustia ni miedo, como nos lo enseña la palabra de Dios. Así es que el versículo de hoy, esta vitamina T, está centrada en que usted y yo aprendamos a vivir sin angustia y sin miedo. ¿Y cuál es el desafío? Que nos concentremos, que ocupemos tiempo en aprender, en meditar sobre la palabra de Dios, para entender aún más profundamente quién es y cuál es la función de ese abogado defensor, del Espíritu Santo que está para enseñarnos y recordarnos. Y cuando usted mezcla todos esos elementos, podrá, como dice la palabra, vivir sin angustia y sin miedo, porque tendrá la paz, esa paz que Dios da, que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a orar. Señor, gracias porque es tu voluntad que vivamos sin miedo, sin temor. Gracias porque es tu voluntad que tu palabra sea viva en nosotros. Gracias por ese abogado defensor. Ayúdanos a realmente conocer, vivir, aplicar, estar conectados 24/7 contigo y con tu palabra, para poder vivir esta hermosa realidad de tener paz en nuestra mente, paz en nuestro corazón, y eliminar de nuestra vida la incertidumbre y la angustia. Gracias, Señor, porque todo esto es parte de ese cuidado amoroso que tú tienes para nosotros. Queremos que tú nos formes y realmente que seamos hombres y mujeres capaces de aplicar en todo momento la hermosa verdad de tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así es que con este desafío de eliminar de la vida la incertidumbre y el miedo, nos despedimos sin dejar de decirles que por favor compartan esta vitamina T con otros, que sabemos que hay muchas personas que necesitan del mensaje del Señor. Gracias por ser parte de nuestra familia Iglesia, este camino donde estamos para servirles. Chao, chao. Gracias por acompañarnos. Recuerda que en tu familia Iglesia, este camino, estamos para servirte. estecamino.com